En las profundidades de Europa, búnkeres y bases submarinas de la Segunda Guerra Mundial, como el Proyecto Riese en Polonia y la base submarina del Oriente en Francia, resurgen con nuevos propósitos estratégicos. Estas estructuras, testigos de conflictos pasados, se transforman en centros de operaciones cibernéticas y culturales, adaptándose a las dinámicas geopolíticas contemporáneas. La reutilización de estas fortalezas históricas no solo preserva la memoria, sino que también ofrece soluciones innovadoras a los desafíos de seguridad actuales. Acompáñanos a explorar cómo el pasado y el presente convergen en estos monumentos de la ingeniería militar. El renacer del coloso escondido, el Proyecto Riese. ¿Qué clase de secretos se ocultan bajo las montañas más enigmáticas de Europa? En las profundidades de las montañas de los Búhos, en Polonia, yace el Proyecto Riese, un coloso subterráneo que desafía el tiempo y la imaginación. Este gigantesco sistema de túneles, iniciado durante la Segunda Guerra Mundial, no fue concebido como un simple refugio. No, su propósito era mucho más oscuro, convertirse en el núcleo estratégico de las operaciones militares nazis. Pero el destino, como un maestro impredecible, dictó un final distinto, y Riese quedó incompleto, abandonado y cubierto por una espesa capa de misterio. En retrospectiva, imaginar a miles de trabajadores forzados, cavando día y noche bajo las órdenes de un régimen desesperado, resulta tan escalofriante como fascinante. Estos túneles, que se extienden por 9 kilómetros, fueron diseñados para albergar fábricas de armamento, centros de mando y tal vez incluso experimentos secretos. Pero con el avance implacable del Ejército Rojo en 1945, el Proyecto Riese fue abandonado, dejando tras de sí un legado incompleto y a la vez monumental. Sin embargo, lo que realmente sorprende es cómo este lugar, aparentemente condenado al olvido, podría volver a ser relevante en pleno siglo XXI. Hoy, Riese no es solo un testigo del pasado, sus imponentes cavernas y túneles se han convertido en objeto de estudio y deseo estratégico. Su ubicación en el corazón de Europa del Este y su diseño naturalmente fortificado lo transforman en un recurso inestimable. Imaginar drones modernos operando en estas profundidades, o sistemas de defensa avanzados protegidos por capas de roca, no es una idea descabellada. Es, de hecho, una posibilidad aterradoramente tangible. Pero, ¿cómo se revitaliza un lugar cargado de tanto simbolismo? Los estrategas modernos enfrentan un dilema único: aprovechar el potencial de Riese sin reabrir heridas históricas. Mientras algunos lo ven como una oportunidad para fortalecer la defensa en una Europa cada vez más tensa, otros advierten sobre los peligros de militarizar un sitio que simboliza uno de los periodos más oscuros de la humanidad. Y en medio de este debate, el coloso espera en silencio, como si supiera que su momento está por llegar. ¿Podría este gigante subterráneo convertirse en el núcleo de operaciones estratégicas modernas y redefinir su propósito en la geopolítica actual? La cúpula invencible, la Cupole. Algunos lugares parecen diseñados para desafiar al tiempo y al destino. En el norte de Francia, una imponente cúpula de hormigón conocida como la Cupole se alza como un testigo silencioso de la historia. Construida durante la Segunda Guerra Mundial, esta estructura monumental fue concebida como base de lanzamiento para los temibles misiles Quimper-2, el arma secreta con la que los nazis planeaban cambiar el curso de la guerra. Pero lo que una vez fue una fortaleza de destrucción, hoy es un emblema de resistencia, listo para renacer en un mundo donde las amenazas nunca desaparecen del todo. Bajo su cúpula, la Cupole esconde un intrincado sistema de túneles y salas que alguna vez albergaron sueños de dominación global. Sin embargo, los aliados, decididos a frenar esta amenaza, lanzaron una ofensiva devastadora que, aunque no logró destruir la estructura, sí interrumpió los planes nazis. Hoy, este lugar funciona como museo, un recordatorio de los horrores de la guerra y de la capacidad humana para superar la adversidad. Pero, ¿qué pasaría si la Cupole dejara de ser un espacio de memoria para convertirse en un bastión de defensa? El debate no es meramente teórico. En un mundo donde las tensiones internacionales se agudizan, la Cupole se perfila como una pieza estratégica clave. Su diseño original, capaz de resistir bombardeos masivos, lo convierte en un refugio ideal para operaciones militares modernas. Además, su ubicación en el corazón de Europa Occidental lo sitúa en un punto estratégico para el despliegue de fuerzas y tecnología avanzada.
Sin embargo, la idea de militarizar un lugar cargado de historia no está exenta de polémica. Activistas y expertos en conservación han expresado su preocupación por el impacto cultural y ético de esta transformación. Aún así, los estrategas argumentan que, en tiempos de crisis, los recursos no pueden ser subestimados, y la Coupole, con su historia de resiliencia, podría desempeñar un papel crucial. Una cúpula que desafía el tiempo y podría ser reutilizada en una era de tensiones renovadas. Pero, ¿qué otros secretos estratégicos esconden las tierras europeas? La base submarina de Lorient resurge como epicentro náutico. En la costa atlántica de Francia, la ciudad de Lorient alberga una estructura monumental que ha desafiado el paso del tiempo y las vicisitudes de la historia. La base submarina de Kéromán. Construida por la Alemania nazi entre 1941 y 1944, esta imponente fortaleza de hormigón fue diseñada para proteger a los temidos U-boats de los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Con paredes de hasta 7 metros de espesor, la base se erigió como una de las más formidables del muro atlántico, capaz de albergar hasta 30 submarinos en sus búnkeres Kéromán I, II y III. La presencia de esta fuerza submarina convirtió al Oriente en un objetivo prioritario para los aliados, quienes, al no poder destruir los búnkeres, optaron por devastar la ciudad circundante. Entre enero y febrero de 1943, más del 90% de la infraestructura del Oriente fue arrasada por bombardeos masivos, dejando la base prácticamente aislada pero intacta. Tras la liberación de Francia, la Marina Nacional Francesa tomó control de la base, utilizándola hasta 1997. Durante este periodo, la base continuó siendo un punto neurálgico para operaciones submarinas, adaptándose a las necesidades de la posguerra y la Guerra Fría. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría y la reestructuración de las Fuerzas Armadas francesas, la base fue desmilitarizada, abriendo paso a una transformación sorprendente. En la actualidad, la antigua base de submarinos ha renacido como un vibrante centro náutico y cultural. Rebautizada como Lorient la Base, el sitio ha sido completamente renovado y se ha convertido en un polo de atracción para entusiastas de la navegación y turistas por igual. Uno de los principales atractivos es la Cité de la Voile Éric Tabarly, un museo interactivo dedicado a la navegación a vela y a la memoria del legendario navegante francés. Este espacio ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el mundo de las regatas oceánicas, con simuladores de navegación, exposiciones interactivas y actividades educativas para todas las edades. Además, la base alberga el submarino Flore S-645, un sumergible de la clase Daphne que sirvió en la Marina francesa desde 1964 hasta 1989. Hoy en día, el Flore se ha convertido en un museo flotante, permitiendo a los visitantes explorar su interior y conocer de cerca la vida a bordo de un submarino militar. La transformación de la base no se detiene ahí. Los antiguos búnkeres han sido reutilizados como hangares para embarcaciones de competición y el sitio se ha consolidado como un centro de excelencia en el mundo de la vela. Skippers de renombre, como Alain Gauthier y Frank Camas, han establecido sus operaciones en Lorient-la-Base, contribuyendo al desarrollo de la Sailing Valley y fortaleciendo la reputación del Orient como epicentro de la navegación deportiva. La revitalización de la base también ha dado lugar a iniciativas culturales. En marzo de 2019, se inauguró Hydrophone, una sala de conciertos dedicada a las músicas actuales, ubicada en el búnker K2 de Lorient-la-Base. Este espacio ha enriquecido la oferta cultural de la región, atrayendo a artistas y público de diversas partes. La metamorfosis de la base submarina del Orient es un testimonio del ingenio y la capacidad de adaptación humana. De ser una fortaleza militar impenetrable, ha evolucionado hacia un centro dinámico que celebra la navegación, la cultura y la historia. Este renacimiento no solo ha revitalizado la economía local, sino que también ha reconciliado a la ciudad con su pasado, transformando un símbolo de guerra en un emblema de progreso y creatividad. ¿Es Lorient solo un punto de partida para una red más vasta de infraestructuras subterráneas y marítimas destinadas a enfrentar nuevas amenazas globales? El despertar del poder estratégico en la guarida del lobo. Es imposible ignorar el magnetismo de un lugar donde la historia y la estrategia convergen con tanta fuerza. Enclavada en los espesos bosques de Masuria, Polonia, la guarida del lobo, o Wolfschanze,
fue el centro neurálgico de la maquinaria de guerra nazi durante la invasión de la Unión Soviética. Este bastión subterráneo, construido con un secretismo absoluto en 1941, fue testigo de algunos de los momentos más oscuros del siglo XX, incluido el atentado fallido contra Adolf Hitler en julio de 1944. La guarida del lobo no es simplemente un lugar, es un símbolo. Sus búnkeres reforzados y túneles interconectados fueron diseñados para soportar bombardeos masivos, convirtiéndolo en una fortaleza prácticamente impenetrable. Pero lo que realmente eleva su fascinación es la atmósfera de intriga que todavía envuelve cada rincón del complejo. Aquí, entre las sombras de los abetos, se tomaron decisiones que cambiaron el curso de la historia, decisiones que resonaron en cada rincón del planeta. Hoy, décadas después de su abandono tras la retirada alemana en 1945, la guarida del lobo podría estar lista para un renacimiento estratégico. En un mundo donde la geopolítica vuelve a centrar su atención en Europa del Este, este lugar, con su ubicación remota y su diseño naturalmente fortificado, se perfila como un recurso invaluable para las operaciones modernas. Ya no se trata de un cuartel general para líderes totalitarios, sino de un bastión potencial para actividades de defensa y logística avanzada. La conexión con Lorient, otra fortaleza militar renacida, no es casualidad. Ambas estructuras representan cómo los lugares que una vez simbolizaron la guerra pueden adaptarse a nuevas realidades. La guarida del lobo, con su inmenso espacio subterráneo, podría ser reutilizada para albergar sistemas de comunicación altamente seguros, centros de comando móviles o incluso tecnología de vigilancia avanzada. Imaginar drones desplegados desde esta fortaleza o operaciones cibernéticas coordinadas desde sus entrañas no es solo plausible, sino estratégicamente brillante. Pero, ¿cómo resurge un lugar tan cargado de simbolismo sin despertar polémicas? Las autoridades polacas han encontrado un delicado equilibrio, promoviendo la guarida del lobo como un destino turístico que atrae a miles de visitantes cada año, mientras consideran su potencial estratégico en un contexto militar. Este enfoque dual no solo genera ingresos, sino que también permite mantener viva la memoria histórica, una memoria que es tan crucial para el futuro como lo fue para el pasado. En este sentido, expertos en geopolítica han señalado que el renacimiento de lugares como la guarida del lobo refleja una tendencia más amplia: la reutilización de estructuras históricas en un mundo donde los recursos estratégicos escasean. Según un informe reciente del Instituto Polaco de Estudios Estratégicos, el uso inteligente de estas instalaciones podría reducir significativamente los costos de defensa, al tiempo que ofrece una ventaja táctica en caso de conflicto. La historia, una vez más, demuestra ser una maestra insuperable. Sin embargo, la idea de reactivar la guarida del lobo no está exenta de desafíos. Las implicaciones éticas y culturales de militarizar un sitio con un pasado tan cargado son motivo de debate. ¿Es posible separar su historia de su potencial futuro? ¿O, por el contrario, es precisamente su historia lo que lo hace tan valioso en el presente? Estas preguntas resuenan con fuerza en los círculos de decisión, donde el pasado y el futuro se encuentran en una encrucijada tan compleja como fascinante. La historia nunca está realmente enterrada. Si la guarida del lobo puede volver a la vida estratégica, ¿qué otros bastiones del pasado esperan su turno? La fortaleza oculta, la fortaleza Mimoyekes, un arma secreta resucitada. Algunas estructuras no fueron diseñadas para el tiempo, sino para la inmortalidad estratégica. En las colinas del Pas de Calais, Francia, se oculta la fortaleza Mimoyekes, una red subterránea que parecía destinada a desaparecer bajo el peso del olvido. Sin embargo, como una sombra que se resiste a disiparse, esta base ha comenzado a resurgir en los debates geopolíticos modernos, sorprendiendo al mundo con su pertinencia estratégica en pleno siglo XXI. Construida por los nazis entre 1943 y 1944, Mimoyekes fue concebida como el hogar del imponente cañón INPO-3, una de las llamadas armas milagrosas de Hitler. Este arma, capaz de lanzar proyectiles a más de 160 kilómetros de distancia, fue diseñada específicamente para bombardear Londres desde territorio continental. Imagina el terror de una ciudad que enfrenta ataques incesantes, lanzados desde un lugar que parece impenetrable. Ese era el propósito de Mimoyekes, un lugar que combinaba innovación militar y desesperación en partes iguales. Pero como tantas otras piezas de la maquinaria bélica nazi,
la fortaleza Mimoyekes nunca alcanzó su potencial total. Los bombardeos aliados, más estratégicos que destructivos, lograron inutilizar gran parte de su infraestructura antes de que el cañón pudiera ser operativo. Después de la guerra, el complejo fue sellado y relegado a los márgenes de la memoria histórica. Hasta ahora, la conexión con la guarida del lobo no es meramente temática, sino profundamente estratégica. Ambas estructuras representan cómo las bases militares del pasado pueden ofrecer soluciones a los desafíos contemporáneos. Mimoyekes, con su red de túneles y cámaras subterráneas, se perfila como un refugio ideal para operaciones modernas. Sistemas de misiles avanzados, centros de mando altamente protegidos, o incluso almacenamiento de armamento hipersónico, todo esto podría encontrar un hogar seguro bajo las colinas de Pas de Calais. Lo que hace de Mimoyekes un lugar particularmente fascinante no es solo su diseño, sino su ubicación. A menos de 200 kilómetros de Londres y estratégicamente situada entre varios países europeos clave, la fortaleza ofrece un acceso rápido y protegido a las principales rutas logísticas de Europa Occidental. Es una joya de la ingeniería militar esperando a ser redescubierta. Los expertos en defensa no han tardado en notar este potencial. Según un informe reciente del Centro Europeo de Estrategia Militar, reactivar instalaciones como Mimoyekes podría ser una pieza clave en la preparación contra amenazas emergentes, como los misiles de largo alcance o los ataques cibernéticos. Sin embargo, el desafío reside en cómo integrar un lugar tan cargado de simbolismo histórico en un panorama geopolítico moderno, sin provocar controversias innecesarias. Hoy, Mimoyekes es más que una reliquia. Es un recordatorio de cómo las ambiciones del pasado pueden iluminar los caminos del futuro. El sitio, que en su momento fue símbolo de agresión, ahora podría transformarse en un bastión de defensa. Pero esta transición no está exenta de dilemas éticos. ¿Es correcto reutilizar un lugar con un pasado tan oscuro? ¿O es precisamente ese pasado lo que lo hace tan valioso para un futuro incierto? La fortaleza Mimoyekes no solo se conecta físicamente con otras estructuras como la Cúpole y l'Orient, sino que también comparte con ellas un propósito renovado. Juntas, estas instalaciones forman un mosaico estratégico que podría redefinir la seguridad europea. Y mientras las tensiones globales aumentan, el renacimiento de lugares como Mimoyekes subraya una verdad ineludible. En geopolítica, nada permanece enterrado para siempre. ¿Qué tan lejos estamos de ver este búnker transformado en el corazón de la defensa avanzada? El potencial subterráneo europeo apenas comienza a revelarse. La sinfonía oculta de la base submarina de Karaman. En la costa atlántica de Francia, un lugar de la Segunda Guerra Mundial se mantiene oculto bajo capas de historia, aguardando el momento de su resurgimiento. La base submarina de Karaman. Construida entre 1941 y 1942, esta instalación fue clave en la protección de los submarinos alemanes, una pieza estratégica en la lucha por dominar los mares. Hoy, sin embargo, su propósito original ha quedado atrás, y el lugar cobra una nueva relevancia en el contexto geopolítico actual. Karaman, al igual que las bases de l'Orient o Keroman, fue diseñada para resistir el bombardeo constante de los aliados, con gruesos muros de hormigón, y un sistema de protección subterráneo que garantizaba la seguridad de los submarinos de la Kriegsmarine. Esta fortaleza subterránea no solo sirvió para proteger los U-boats de los ataques aéreos, sino también para asegurar que los suministros y las tropas pudieran ser movilizados sin riesgo de ser interceptados. Aunque la base sufrió considerables daños durante la guerra, su fortaleza permaneció intacta. Durante las décadas posteriores, la base submarina de Karaman pasó a ser un lugar olvidado en los márgenes de la historia, su utilidad y propósito originales desvinculados del presente. Sin embargo, hoy día, se está considerando seriamente su reactivación dentro de la red de infraestructuras militares que surgen para enfrentar nuevas amenazas globales. Esta reapertura estratégica cobra sentido en un mundo donde las rutas marítimas se ven constantemente amenazadas por conflictos políticos y militares. La ubicación de Karaman, alejada de la agitación de las grandes capitales y protegida por su construcción masiva, la convierte en un sitio ideal para operaciones de defensa y vigilancia de las aguas internacionales. Además, las recientes tensiones en la región del Mar del Norte, junto con el aumento de la presencia naval rusa, hacen de Karaman un recurso invaluable para las potencias occidentales.
Lo que es aún más intrigante es cómo un lugar de tal trascendencia histórica y estratégica podría ser reutilizado en el futuro cercano. Con la amenaza de ciberataques y la guerra moderna avanzando hacia el dominio del espacio cibernético, es fácil imaginar la base submarina de Karaman convertida en un centro neurálgico para operaciones clandestinas de alta tecnología. Sistemas de inteligencia artificial, redes de drones y otras tecnologías avanzadas podrían hallarse operando dentro de sus antiguos pasillos y salas, adaptando el lugar a las necesidades de un conflicto global contemporáneo. ¿Qué papel desempeñará Karaman en un mundo donde el dominio marítimo y la ciberdefensa son esenciales? Las respuestas se esconden en sus profundidades. El Coloso de Eperlex, una fortaleza que desafía el tiempo. En el corazón del bosque de Eperlex, en el norte de Francia, se erige una estructura monumental que parece salida de una pesadilla de concreto, el Blockhaus de Eperlex. Construido por la Alemania nazi entre marzo y septiembre de 1943, este búnker colosal fue concebido como una base de lanzamiento para los temidos misiles BUE-2, destinados a sembrar el caos en Londres y el sur de Inglaterra. La magnitud de esta fortaleza es asombrosa. Diseñada para albergar más de 100 misiles y lanzar hasta 36 diariamente, el Blockhaus de Eperlex incluía una fábrica de oxígeno líquido y una estación de tren a prueba de bombas para facilitar el suministro de armamento desde Alemania. Sin embargo, la construcción fue interrumpida por los constantes bombardeos aliados en el marco de la Operación Crossbow, que buscaba neutralizar las armas secretas alemanas. Aunque el búnker sufrió daños significativos, una parte fue completada y utilizada como planta de oxígeno líquido. Tras la liberación en septiembre de 1944, el verdadero propósito del Blockhaus permaneció en el misterio hasta después de la guerra. Hoy, esta imponente estructura ha sido transformada en un museo que preserva la memoria de aquellos tiempos oscuros. La conexión entre el Blockhaus de Eperlex y otras instalaciones como la base submarina de Karaman es evidente. Ambas representan la capacidad humana para reutilizar espacios cargados de historia, adaptándolos a nuevas realidades. Mientras Karaman se ha convertido en un centro cultural y turístico, Eperlex sirve como un recordatorio tangible de la ambición y la destrucción de la guerra, ofreciendo a los visitantes una visión profunda de la historia bélica. En la actualidad, el Blockhaus de Eperlex atrae a miles de visitantes cada año, quienes recorren sus pasillos y observan las cicatrices dejadas por los bombardeos. Este sitio no solo educa sobre el pasado, sino que también invita a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y la importancia de la paz. Cada búnker tiene una historia que contar y un futuro que construir. Pero, ¿qué ocurre cuando los antiguos campos de batalla se transforman en frentes de guerra cibernética? Descubramos qué más tiene el pasado para ofrecer. El renacer del búnker Siricourt, ¿una fortaleza secreta para la guerra cibernética? Después de una guerra devastadora, muchas fortificaciones quedaron desmoronadas, olvidadas, ocultas en la historia. Pero algunas, como el búnker Siricourt en el norte de Francia, se niegan a desvanecerse. Ubicado en la comuna de Siricourt, este búnker fue originalmente destinado a almacenar armas BUE-1 durante la Segunda Guerra Mundial, pero su legado y propósito no terminan con la historia del Tercer Reich. Hoy, sus puertas cerradas y pasillos subterráneos aún guardan un potencial inesperado. Este gigante de concreto fue diseñado para resistir no solo los ataques de las fuerzas aliadas, sino también los embates de una guerra total. La historia cuenta que el búnker sufrió daños durante los bombardeos, pero las estructuras de protección se mantuvieron firmes. Tras la guerra, Siricourt cayó en el olvido. Pero ¿qué pasaría si este vestigio del pasado se utilizara nuevamente en la lucha de la geopolítica moderna? Hoy, el búnker Siricourt es un testimonio de cómo la historia militar puede adaptarse al contexto de nuevas amenazas. En una era donde la guerra cibernética y la protección de infraestructuras críticas son cruciales, ¿por qué no reutilizar estas fortalezas olvidadas para proteger nuestros datos más valiosos? La estructura, diseñada para resistir grandes bombardeos, podría ser perfecta para albergar centros de comando en la era digital. Sistemas de defensa cibernética, redes de inteligencia artificial y operaciones militares secretas podrían encontrar refugio en las entrañas de este antiguo búnker. La reutilización de Siricourt para la guerra cibernética podría ser una de las respuestas a la creciente amenaza de ataques cibernéticos a infraestructuras estratégicas.
Los avances tecnológicos en el ciberespacio han transformado la forma en que se libran las batallas. Las amenazas no solo vienen de las armas físicas, sino también de los ataques invisibles que buscan desactivar sistemas gubernamentales y militares. ¿Y qué mejor manera de proteger los centros de mando que emplear un lugar que resistió la devastación de una guerra mundial? A lo largo de Europa, la reutilización de instalaciones de la Segunda Guerra Mundial para fines militares contemporáneos no es una novedad. El renacimiento de estructuras como el búnker Sirikurt es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse a las circunstancias cambiantes. En un mundo que se enfrenta a desafíos de seguridad cada vez más complejos, reutilizar estos bastiones del pasado como centros de defensa cibernética se presenta como una opción lógica. Además, la ubicación estratégica de Sirikurt, cerca de importantes rutas de comunicación y transporte, lo hace aún más valioso en el contexto de la geopolítica actual. El potencial de este búnker no se limita únicamente a la protección cibernética. En un futuro de guerra híbrida, donde las operaciones militares pueden involucrar tanto fuerzas tradicionales como tecnológicas, Sirikurt podría convertirse en un centro vital para el comando y control, integrando la guerra digital y la física en una sola estrategia. Esta visión está respaldada por expertos en defensa, que subrayan la importancia de contar con instalaciones protegidas y bien equipadas en caso de conflictos prolongados que involucren tanto el terreno físico como el virtual. Al igual que otras fortalezas históricas que han sido adaptadas para enfrentar los desafíos modernos, el búnker Sirikurt ofrece una oportunidad única para maximizar los recursos existentes y proteger lo más valioso, nuestra capacidad para defendernos en todos los frentes posibles. La historia nos recuerda que los vestigios de la guerra no son solo recordatorios de lo que hemos perdido, sino también herramientas poderosas que pueden ayudarnos a garantizar la seguridad y estabilidad de un mundo cada vez más impredecible.